Muy buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a otro evento más de la Sociedad Bastiat, capítulo Venezuela. Contaremos con la interpretación de Leonardo Brito el día de hoy, conferencia en inglés en honor al natalicio de Milton Friedman. Leonardo. Well, thank you everyone for joining us. Today we're going to celebrate Milton Friedman's birthday with the Bastiat Society of Venezuela event. Milton Friedman nació tal día como hoy, un 31 de julio del año 1912, y es sin duda alguna uno de los difusores de las ideas de libre mercado más importantes del mundo. Milton Friedman was born in a day like today, July 31st of 1912, and without a doubt is one of the biggest promoters of the free market ideas in the world. Es por ello que en la Sociedad Bastiat, capítulo Venezuela, teníamos que rendirle su merecido homenaje el día de hoy. That's the reason here in the Bastiat Society of Venezuela we want to honor him today. La Sociedad Bastiat Venezuela, al igual que otros 40 capítulos más o menos alrededor del mundo, promueve las ideas de libre mercado, respeto a la propiedad privada, gobierno limitado en los países en los cuales tiene presencia. The Bastiat Society of Venezuela, as the other 40 different chapters we have around the world, is a top promoter of the free market, private property, and limited government in the countries where we are located. Fuimos fundados del año 2015 en la ciudad de Caracas y ya hemos realizado alrededor de unos 400 eventos. We started in 2015 in the city of Caracas, and we made already around 400 events. Pueden seguir nuestro trabajo a través de la página web www.bastiatbzla.com y nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter por @bastiatbzla. You can follow our work in bastiatbzla.com, and also you can follow us on Facebook, Instagram, Twitter as well. Y además, si desean apoyar nuestro trabajo, pueden hacerlo con un aporte incluso desde $1 por mes a través de la plataforma Patreon. Estamos en www.patreon.com/bastiatbzla. And you can also support our work if you want. It started from $1 a month in patreon.com/BastiatBCLA. Le voy a dar el pase a mi compañero Leonardo Brito, fundador del capítulo Venezuela y además directivo, quien además está siendo de intérprete el día de hoy en este evento para que presente a nuestro conferencista, el doctor Thomas Hogan. Sí, muchísimas gracias. ¿Me pueden escuchar, Luis? Sí, perfecto. Sí, el doctor Thomas Hogan es uno de los investigadores seniors del Instituto Norteamericano para la Investigación Económica. También fue el jefe del comité del Senado de los Estados Unidos en los asuntos de banca y vivienda. También él ha trabajado en la Rice University's Baker Institute para las Políticas Públicas, en Troy University, West Texas A&M University, en el Instituto Cato, en el Banco Mundial, en el grupo de intercambio de commodities de Merrill Lynch y en otras firmas de inversiones para Estados Unidos y Europa. Las investigaciones del Dr. Hogan también han sido publicadas en algunos jornales académicos, como el Jornal de Macroeconomía y el Jornal de El Dinero, el Crédito y la Banca. Y también él ha aparecido en varios programas de la BBC, en Stossel TV, en Bloomberg Radio, incluyendo algunas apariciones también en CNN, American Banker y National Review. So, welcome, Dr. Thomas. Thank you for being here. Por favor, Leonardo, para los que nos oyen, que son angloparlantes, para que hagas también la presentación del doctor Hogan. Tenemos algunas personas que son... Gracias. Oh, I'm sorry. We have some English speakers in the audience. So, Dr. Thomas Hogan is a senior research fellow at AIER.
He was formerly the chief economist for the U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, and he has also worked at Rice University's Baker Institute for Public Policy, Troy University, West Texas A&M University, the Cato Institute, the World Bank, Merrill Lynch Commodity Trading Group, and for investments firms in the US and Europe. And Dr. Hogan's research has been published in academic journals such as the Journal of Macroeconomics and the Journal of Money, Credit, and Banking. He has appeared on programs such as BBC, World News, Stossel TV, and Bloomberg Radio, and has been quoted by news outlets including CNN Business, American Banker, and the National Review. Thank you all for coming. Bien, bueno, sin más preámbulos, entonces démosle la palabra a nuestro conferencista el día de hoy, el cual va a compartir algunas ideas de Milton Friedman para ayudar a la recuperación económica de nuestro país. Muchas gracias, doctor Thomas. El micrófono es suyo. Yes, so now you can start sharing Milton Friedman's ideas for the economic recovery of our country. Thank you so much, Dr. Hogan. So the mic is yours. Great. Thank you so much for inviting me to speak today. Muchas gracias por invitarme a hablar el día de hoy. I'm pleased that so many people are still interested in the ideas of Milton Friedman. Estoy halagado de que tanta gente todavía sigue interesada en las ideas de Milton Friedman. So I'm pleased to be talking about him today, and I'm going to go ahead and share my slides to begin my presentation here. Estoy feliz de hablar con ustedes el día de hoy. Voy ahora a compartir mi pantalla para compartir mi presentación. Okay, can you see my slideshow? ¿Pueden ver lo que se ve en mi pantalla? It's okay. Yes, it's perfect. Great. All right. So so thank you again. I'm pleased to be talking about the ideas of Milton Friedman. I'm going to cover three main topics today, starting off with Milton Friedman's ideas about money and inflation. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, vamos a estar conversando sobre las ideas de Milton Friedman. Vamos a cubrir tres tópicos principales, comenzando con las ideas que tenía Milton Friedman en cuanto a dinero e inflación. Yeah, the second idea is from Milton Friedman's book, Capitalism and Freedom. La segunda idea viene de parte del libro de Milton Friedman que se llama Capitalismo y Libertad. This book covers a number of topics related to free market ideas. Este libro enumera varios tópicos que están relacionados con las ideas del libre mercado. And the last topic will be to see how Milton Friedman's ideas have influenced economies today around the world. Y en lo último vamos a ver una lista de cómo las ideas de Milton Friedman han influenciado en las economías del mundo el día de hoy. As you can see, I have some Spanish translations in my slides. Tal y como pueden ver, hay algunas traducciones en español en mis láminas. I've used Google Translate, so I'm sure that some of these are wrong. Yo usé el traductor de Google, así que estoy seguro que algunos de estos están equivocados. But I'm sure my translator will help me communicate what I really mean by all these points, so I hope everyone will understand. Pero espero que mi traductor me ayude a comunicar qué es lo que quiero decir en cada uno de estos puntos para que puedan entenderme. So first, I believe people already know who Milton Friedman is. Primero, yo creo que la gente sabe quién fue Milton Friedman. He was a very famous economist from the University of Chicago. Es un economista muy famoso de la Universidad de Chicago. He was the winner of the Nobel Prize in Economics in 1976. Él fue el ganador del Premio Nobel en Economía en 1976. And he was famous for spreading the ideas of free markets and small government. Él se hizo famoso por apoyar las ideas de los libres mercados y los gobiernos pequeños. And Milton Friedman believed that free markets and small government help promote the economy and help people, especially the lowest income people in the society.
Milton Friedman pensaba que el libre mercado, si bien ayudaba a impulsar la economía, también ayudaba a la gente, especialmente la gente más de bajos recursos de la sociedad. So Milton Friedman's main research was on monetary economics, and so that's where we will start today. La principal investigación de Milton Friedman fue en investigación monetaria, y es desde allí donde vamos a comenzar el día de hoy. One of his main ideas was the quantity theory of money. Una de las principales ideas fue la teoría de la cantidad del dinero. What we mean by this is that the quantity of money is the most important influence on the economy. Esto quiere decir que la cantidad de dinero es la influencia más importante dentro de la economía. And the basic formula is the equation we see here, where money times velocity is equal to price times GDP, or production in the economy. Y la principal fórmula para resolverlo es esta ecuación que vemos aquí. Dinero por velocidad es igual al nivel de precios por el Producto Interno Bruto. In this equation, velocity means the rate at which people spend money, which is usually constant over a long time period. En esta ecuación, velocidad significa la tasa en la cual las personas gastan su dinero calculado en un largo periodo de tiempo. So often we assume that the velocity is constant, but sometimes it changes, such as Milton Friedman pointed out about the Great Depression in the United States. Muchas veces nosotros asumimos que esta velocidad es constante, pero a veces cambia, como Milton Friedman, que señaló cómo esto cambió en el momento de la Gran Depresión. When velocity is constant, this tells us that the amount of money in the economy is the most important thing that will affect the overall changes in economic activity. Si la velocidad del dinero es constante, eso quiere decir que el monto del dinero o la cantidad de dinero en la economía es lo que afecta en líneas generales cuáles van a ser los resultados. And this is why Milton Friedman's research on money was so important. Y esta es la razón por la cual la investigación de Milton Friedman con respecto al dinero fue muy importante. And it's also why it's important to have central banks that act responsibly in the United States and around the world. Y también es la razón por la cual es importante que el Banco Central actúe de forma responsable en Estados Unidos y el mundo. One of the mistakes that central banks in the United States and other countries made in the 1960s and 70s was that they did not know the difference between real and nominal interest rates. Uno de los más comunes errores que se hizo en los bancos centrales en Estados Unidos y también en otros lugares del mundo en los años 60, los años 70, fue que no había una diferencia entre las tasas de interés nominales y reales. In the 1960s and 70s, in the United States, interest rates were high, and so the central bank thought this meant that their policy was being too tight. En los años 1960 y 1970, las tasas de interés estaban muy altas y los bancos centrales pensaban que estas políticas estaban en lo correcto. But they were wrong about this because they were looking only at the numbers, the nominal interest rates that we see in the economy. Se estaban dejando guiar porque ellos están solamente viendo los números nominales de las tasas de interés de toda la economía. What they should have been looking at was the real interest rates, which is the interest rate after accounting for inflation. Y lo que se dieron cuenta es que tenían que ver la tasa de interés real después de calcularla después de la inflación. Yeah, only high real interest rates reduce inflation, not high nominal rates. Solamente las tasas de interés reales altas producen inflación, no las nominales altas.
let's see. So the real interest rate is the difference is equal to the nominal rate minus the rate of inflation. Entonces la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. And so inflation drives up both prices, but also interest rates. Entonces la inflación sube también los precios, pero también las tasas de interés. And not understanding this difference is what caused the Federal Reserve in the United States to make very bad mistakes in the 1960s and 70s. Porque no habían entendido esta diferencia, fue que la Reserva Federal cometió muchos errores en Estados Unidos en los años 60 y 70. Part of the problem was that the Federal Reserve thought that they were using a tool called the Phillips curve. Parte del problema es que la Reserva Federal estaba utilizando lo que conocemos como la curva de Phillips. The Phillips curve is the relationship between inflation and unemployment, where higher inflation leads to lower unemployment. La curva de Phillips es un gráfico entre la relación que hay entre inflación y desempleo, donde una mayor inflación provoca un mayor desempleo. The Federal Reserve believed this was a tool that they could use to control the economy, but Milton Friedman showed that they were wrong. La Reserva Federal pensaba que esta era una herramienta con la cual ellos podían controlar la economía, pero luego Milton Friedman les mostró que ellos estaban en un error. Friedman showed that the Phillips curve changes over time and is not a stable relationship as the Federal Reserve believed. Milton Friedman les demostró que la curva de Phillips cambia con el tiempo y que no es una relación estable, tal y como pensaba la Reserva Federal. When people see inflation in the economy, they expect more inflation in the future. Cuando la gente ve que hay inflación en su economía, ellos esperan más inflación hacia el futuro. And when they expect prices to be higher in the future, they will not accept a job until the wages are much higher. Y cuando ellos están esperando que los precios suban más en el futuro, ellos, por ejemplo, no aceptan un trabajo a menos que la paga sea mayor. Because of this problem, inflation in the 1960s and 70s caused unemployment to go up rather than down. Y es por ese problema que la inflación en los 60 y en los 70 hizo que el desempleo subiera en lugar de bajar. The figure here shows two shifts in the Phillips curve from the 1940s through the 1980s. En este gráfico podemos ver que hubo dos cambios en la curva de Phillips desde 1940 hasta 1980. What's impressive about this is that Milton Friedman made the prediction that the Phillips curve would shift in the 1960s before it actually shifted. Pero lo que verdaderamente impresiona es que Milton Friedman había predicho que habría un cambio en la curva de Phillips antes de que en verdad ocurriera en 1960. The predictions he made in the 1960s came true in the 1970s, which is one of the reasons that he won the Nobel Prize. Y estas predicciones que él realizó en 1960 se volvieron realidad en los 70, y esta es una de las razones por la cual él ganó el premio Nobel. It's also a reason why premio. The Phillips curve is not a tool that should be used by central banks to control the economy. Y esta es una de las razones por la cual la curva de Phillips no es una herramienta que deban usar los bancos centrales para controlar una economía. So people in Venezuela, I'm sure, are familiar with this problem as they've seen so much inflation over the previous decades. La gente de Venezuela entiendo que está familiarizada con esta idea. Han visto mucha inflación en las últimas décadas. So what did Milton Friedman recommend the central bank should do?
Entonces, ¿qué es lo que Milton Friedman le recomienda al Banco Central? ¿Qué pautas debe seguir? Rather than making discretionary decisions or guesses, he believed they should follow predictable rules. En lugar de establecer, hacer decisiones a discreción o adivinanzas, él cree que el Banco Central debe seguir reglas predecibles. There are a variety of rules that a central bank could follow. Hay una variedad de reglas que los bancos centrales pueden seguir. Early in his career, Milton Friedman suggested that they make money grow at a stable, predictable rate over time. Un poco más temprano en su carrera, Milton Friedman decía que ellos podían hacer dinero si se basaban en una tasa predecible durante el tiempo. Another idea is that the central bank should create stable and predictable rates of inflation. Otra idea es que el Banco Central debe crear tasas de inflación estables y predecibles. Currently, the most popular idea is called a Taylor rule, where the Federal Reserve looks at the rates of inflation and GDP growth and tries to create a balance. Y una de las más populares fue la regla de Taylor, en donde el Banco Central tiene que vigilar cuáles son las tasas de inflación y del Producto Interno Bruto y sacar un balance. However, later in his life, Milton Friedman believed that the Federal Reserve would not be able to follow any of these monetary rules and that perhaps we should get rid of the central bank completely. Sin embargo, Milton Friedman más adelante, más tarde en su vida, él pensó que la Reserva Federal, de hecho, no debe seguir ninguna de estas reglas y ninguna de estas reglas monetarias y que de hecho deberíamos acabar con todos los bancos centrales. So those are some technical things that Milton Friedman believed about money and inflation. Esas fueron algunas de las cosas técnicas que Milton Friedman pensaba sobre el dinero y la inflación. But he's also famous for being critical of a number of other things that the government did as well. Pero él también se hizo famoso porque criticaba algunas otras prácticas que los gobiernos hacían también. His book, Capitalism and Freedom, is most widely known to the general public. Su libro Capitalismo y Libertad es uno de los más conocidos para la audiencia en general. It covers several topics in government and public policy that would be familiar to normal people. Cubre varios temas de lo que serían economía y el gobierno que son familiares para la mayoría de las personas. So we're going to go through a few of those now. Vamos a hablar de ellas, alguna de ellas ahora. And we'll see why Milton Friedman believed that free markets were better at solving these problems than the government. Y también vamos a explicar por qué Milton Friedman pensaba que los mercados libres resuelven mejor los problemas que el gobierno. Okay, so the first topic is political freedom versus economic freedom. El primer tópico sería la libertad económica versus la libertad política. While many people believe that democracy is the most important thing, Milton Friedman says it is impossible without economic freedom. Mientras mucha gente piensa que lo más importante es la democracia, Milton Friedman pensaba que esta era imposible si no había libertad económica. He said, a society which is socialist cannot be democratic in the sense of guaranteeing individual freedom. Él dijo, una sociedad que es socialista no puede ser también democrática en el sentido de garantizar la libertad individual. We see this around the world today where countries that try to control the economy must also control individual personal freedoms. Esto lo vemos alrededor del mundo el día de hoy. Los países que tratan de controlar la economía terminan también controlando las libertades personales de los individuos. Where are the areas in which the government should be part, or I should just say, what should the government do?
Entonces, preguntémonos, ¿qué debería hacer el gobierno? So the basic functions, first of all, are to maintain law and order. Sus funciones básicas entonces serían mantener la ley y el orden. This is the most basic thing that the government does, to have police that prevent people from committing crimes. Esto es lo más básico que hace el gobierno, tener una policía y prevenir que las personas cometan crímenes. Most people also believe that the government should define and enforce private property rights. Mucha gente también piensa que los gobiernos deben definir y hacer cumplir los derechos de propiedad. They should enforce voluntary contracts and have a system for people to settle disputes in their contracts. Deben también hacer cumplir los contratos que se han hecho de forma voluntaria y tener un sistema en donde las personas puedan apelar o tener disputas sobre los contratos. And they should provide some kind of framework for money and monetary policy. Y también debe proveer alguna suerte de marco para lo que sería el dinero y la política monetaria. As we mentioned before, Milton Friedman early in his career believed that the central bank could follow predictable rules. Como les dije antes, Milton Friedman pensaba al inicio de su carrera que los bancos centrales tenían que ser guiados por reglas predecibles. But later he questioned whether we need a central bank at all, or if the free market would be able to provide money for the economy. Pero más adelante, él se convenció de que quizás no necesitábamos los bancos centrales para nada y que el libre mercado podría proveer el dinero que la economía necesitara. International trade was also an important topic. El comercio internacional también fue un tema importante. In the 1960s, many countries had the fixed exchange rates on the Bretton Woods system. En los años 50, muchos países tenían una tasa de cambio fija en el acuerdo de Bretton Woods. Milton Friedman believed that a free market for currency would help a free market for trade. Milton Friedman pensaba que el libre mercado de las divisas también ayudaría al libre mercado del comercio. He also believed that countries should try to eliminate trade barriers. Él también pensaba que los países tenían que tratar de eliminar sus barreras comerciales. He recommended that they do that unilaterally, meaning they shouldn't have to bargain with other countries. They should just do it on their own. Él dijo que esto tenía que hacerse de forma unilateral, o sea, no tenían que negociar esto con otros países, simplemente tenían que eliminar las barreras de ellos mismos. Most trade agreements are bilateral, meaning if you reduce your trade barriers, we'll reduce ours. La mayoría de los acuerdos o tratados de comercio son bilaterales, lo que quiere decir, si usted disminuye sus barreras, entonces nosotros disminuimos las nuestras. But Milton Friedman believed this was a waste of time. Trade barriers are bad. We should just get rid of them. Pero Milton Friedman pensaba que eso era una forma de perder el tiempo, que las barreras del comercio eran malas y habían que deshacerse de ellas de todas formas. He was also a critic of government spending. Él también fue un crítico del gasto del gobierno, el gasto público. Now, he believes that government spending does not create jobs because it crowds out or takes away jobs from private companies. Y él pensaba que el gasto público, de hecho, no creaba trabajos, sino que al contrario, tomaba trabajos del sector privado. Any money that the government spends has to come from somewhere. Todo dinero que el gobierno gaste debe venir de algún sitio. If it's not new money created by the central bank, that means it has to be taken away from citizens in terms of taxes or by issuing debt.
Y si no fue dinero que fue creado por algún banco central, entonces es dinero que vino de parte de los ciudadanos a través de los impuestos o la emisión de deuda. The best the government can do is take money away from some people and give it to other people. Lo mejor que el gobierno puede hacer en simplemente sacar el dinero de unas personas y dárselos a otras personas. Unless you believe that the government is much smarter than business professionals, it seems unlikely that this will create new jobs in the economy. A menos que tú pienses que el gobierno es mucho más inteligente que los profesionales de los negocios o los empresarios, entonces tú pensarías que de verdad esto sí es una forma de crear empleo. Milton Friedman was also a critic of government education. Milton Friedman también era un crítico de la educación pública. He says the government provides schooling, not education. Él decía, el gobierno debe proveer escolaridad, no educación. So what we mean by this is that schooling is the number of years in school. Y por escolaridad nos referimos al número de años en la escuela. Or it's some basic measure that doesn't mean people are becoming smarter or more productive. O es una medida básica que no significa que las personas son más inteligentes o más productivas. Education is learning or becoming better and more productive. La educación es aprender y significa mejorar, ser más productivo. This is the most important thing, but it's something that the government is not good at doing. Esta es la parte más importante, pero es algo que el gobierno no es bueno haciéndolo. Friedman said that individuals should be able to choose their own education. Milton Friedman pensaba que los individuos deberían ser libres para elegir su propia educación. They should choose which school they go to, how many years they will go to school, how much they're willing to pay for this education. Ellos deberían ser libres de escoger a cuál escuela quieren ir, cuántos años ellos quieren pasar en la educación y cuánto están dispuestos a pagar por ella. If individuals can choose, then schools will have to compete by providing a better education. Si es el individuo el que escoge, entonces las escuelas van a tener que competir entre ellas para dar la mejor educación. Competition, not government, will lead to better education for society. Es la competencia y no los gobiernos los que van a tener los mejores resultados para la sociedad. Occupational licensing was also an important topic. Las licencias ocupacionales también eran un tema importante. Licensing is job training that you're required to get by law to participate in a profession. La licencia ocupacional es un entrenamiento que se te da para un trabajo que se requiere por ley que debas hacerlo. In the United States, there are a number of professions that should not require licensing, but do, such as people that braid hair or move furniture. En los Estados Unidos hay un número de profesiones que no deberían requerir que las personas se licencien, pero que sí existen, como las personas que arreglan el cabello o las personas que reparan muebles. The training does not make people better at their jobs. It's simply a way to prevent new competition from entering the industry. Pero este entrenamiento no está allí capacitando a las personas a que tengan un mejor trabajo. En realidad están poniéndose en medio del camino, previniendo que haya más competencia. But politicians have an incentive to listen to the industry people that want more licensing. Y los políticos tienen incentivos para escuchar solamente a las personas que siempre piden más licencias. Because the people who are licensed benefit greatly from the licensing, while the members of the public are only harmed a small bit each. Las personas que están licenciadas reciben muchos beneficios de parte de esas licencias
mientras las personas que están al margen son perjudicadas. This is a common problem in government, that the benefits are concentrated among a small group who have political power, where the costs are spread widely among the public. Este es un problema común dentro del gobierno. Es un grupo que tiene los beneficios, que está conectado y tiene todos los beneficios concentrados a costa de distribuir el precio entre todo el público. Another category is welfare programs. Y otra categoría son los programas de asistencia pública. Usually what we mean by this is when the government takes tax money and gives it to a certain group, such as poor people or older people. Usualmente a lo que nos referimos con esto es cuando el gobierno toma dinero de los impuestos para dárselo a un grupo, llamemos personas pobres, personas ancianos, mayores. In the United States, this is often a problem that receiving money prevents people from going out to find a job or improve their lives. En Estados Unidos eso es un gran problema en donde recibir dinero previene a las personas de mejorar su vida o ir a buscar un trabajo. Welfare programs and also includes regulations like the minimum wage. Los programas de asistencia pública también incluyen regulaciones, como la ley del salario mínimo. Minimum wage makes it illegal for business to hire low-skilled workers because it's not profitable to pay low-skilled workers a very high wage. El salario mínimo hace ilegal que los empleadores puedan emplear a trabajadores de menores habilidades porque simplemente no se les hace rentables a ellos pagarles más. In his book, Milton Friedman also addresses the problem of the distribution of income or income inequality. En su libro también Milton Friedman habla de lo que son las desigualdades en los ingresos. He says that free markets, not government, are the thing that will help the poor the most. Hello? Free Hello? markets. Hi, free markets, not Hello? government, will help the poor the most. Thank you. Que el gobierno libre el mercado libre y no los gobiernos son. Okay, he says a free society, in fact, tends toward greater material equality than any other ever tried. So now let's talk about some of the results of Milton Friedman's ideas. Ahora vamos a hablar de algunos de los resultados de las ideas de Milton Friedman. Probably many of you are familiar with the Index of Economic Freedom. Posiblemente algunos de ustedes ya estén relacionados con el índice de la libertad económica. Around the world, we see that countries that have more economic freedom tend to have higher incomes. En todo el mundo podemos ver que los países con mayor libertad económica tienen los mayores ingresos. This is a well-known finding in academic research. Esto es uno de los mejores resultados de la investigación académica. I want to talk about a particular study by Andrei Schleifer of Harvard University. Quiero hablarles de un estudio en particular de Andrei Schleifer, que es de la Universidad de Harvard. He looked at evidence from 1980 through 2005. Él estudió toda la evidencia desde 1980 hasta el año 2005. He found that Friedman's policies have been widely adopted over this period around the world. Y él descubrió que las políticas de Friedman habían sido largamente usadas durante este periodo en todo el mundo. And that these policies have led to prosperity worldwide.
y que estas políticas habían guiado a una prosperidad mundial. So let's look at a few of these. First of all, inflation has fallen in countries around the world. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, la inflación ha caído en todo el mundo. I'm not sure if everyone can see these charts clearly, but I think the trends will be clear in each chart. Yo no sé si todos ustedes pueden leer estos gráficos de forma clara, pero creo que la tendencia se ve bastante clara en cada uno de ellos. Each of the lines represents changes from a different continent. Cada una de estas líneas representa cambios de un continente diferente. And we see that in each chart, the changes are almost the same for different continents, for every continent. Y vemos que en cada uno de estos gráficos las líneas son casi que igual para casi todos los continentes. So inflation was obviously important for Milton Friedman because of his work on money and inflation. Todos los continentes. La inflación era realmente algo importante para Milton Friedman. Su trabajo tuvo que ver con el dinero y con la But taxes and government spending were also important. inflación. Los impuestos y el gasto público también era algo We see importante. that here that the average marginal income tax rates have fallen on every continent around the world. Vemos que las tasas marginales de impuesto promedio han caído en todos los continentes del mundo. The same is true of tariff rates, the taxes on international trade. Lo mismo podemos decir de las barreras arancelarias. Business regulations have also fallen. Las regulaciones a las empresas también han It's easier to start a business in most countries around the world. caído. Es ahora más fácil comenzar un negocio en más países. Because of this, income per capita has risen dramatically. Alrededor del mundo. Y es gracias a esto que el ingreso per cápita ha aumentado de forma dramática. This chart shows the average for the entire world, but the same is true in many individual countries. Este gráfico muestra lo que es el promedio del PIB mundial, pero también lo mismo podría decirse cuando vas a los países de Here we see income per capita for all of the different continents. forma individual. También en el ingreso per cápita en todos los continentes All of the continents have higher income per capita than they did in 1980. diferentes. Todos los continentes hoy tienen mayor ingresos per cápita de lo que tenían en The only exception is Sub-Saharan Africa, which fell, but rose over the last decade of the study. 1980. Y la única excepción para esto fue la África subsahariana, que dejó de crecer en la última década. The same is true of life expectancy. People are living longer than they were 10 or 20 or 30 years ago. Del estudio. Lo mismo está pasando con la esperanza de vida. Las personas están viviendo mucho más tiempo de lo que podemos decir vivían hace. We see also that there are fewer infant deaths in every continent. Hace años atrás. También vemos que hay menos mortalidad de niños, mortalidad infantil en And that education has been improving on every continent. todos los continentes. Vemos que la educación ha estado también creciendo en cada Of course, continente. maybe Milton Friedman would call this schooling rather than education. Por supuesto que Milton Friedman llamaría a esto escolarización en lugar de educación. So Milton Friedman's ideas continue to be very powerful and important today.
Entonces, las ideas de Milton siguen siendo muy poderosas e importantes el día de hoy. Economists take seriously the idea that we should limit the powers of central banks. La conclusión es que debemos de verdad, seriamente, tomar en cuenta la idea de limitar el poder del Banco Central. Free markets and government, small government, have been adopted in countries around the world. Los mercados libres y los gobiernos pequeños han estado siendo adoptados alrededor del mundo. And we see that this has led to better prosperity in a number of ways. Y es por esto que vemos que hay mayores prosperidades en un número de We hope that these same principles will be adopted more in Venezuela. formas. Y esperamos que estos principios también puedan ser adoptados So thank you, and I will be happy to take any questions. en Venezuela. Ahora yo voy a tomar sus preguntas. Thank you very much, Mr. Thomas, for your dissertation. Muchas gracias, Mr. Thomas, por su disertación. Vamos entonces a compartir algunas preguntas. Tenemos una en español y dos en inglés. Leonardo, por favor. En algunos países de Latinoamérica, las instituciones recaudadoras de impuestos presionan más al ciudadano que al microempresario a que pague sus impuestos, a diferencia de grandes empresas que deben por años. ¿A qué cree que se debe esto? Pregunta de Julio Hernández. We have one question from Julio Hernandez. It says, in some countries in Latin America, the tax collecting institutions put more pressure in the citizen than on the companies. And they want people to pay a lot of taxes instead of the big companies that actually owe money for years. So what do you think about this? So I think that is an indication of corruption that is very difficult to solve. Sí, yo creo que esa es una indicación de corrupción y es muy difícil de resolver. In general, I think that taxes on corporations are actually not as good as taxes on individuals. En líneas generales, yo pienso que los impuestos sobre las compañías no son tan buenos como los impuestos sobre los individuos. Much of the research shows that taxing corporations makes it very hard for them to create new jobs. Muchas de las investigaciones que he visto muestran cómo los impuestos a las empresas son muchas de las causas por las cuales es difícil crear empleo. And so the taxes are really paid by workers who receive lower wages. Y finalmente quien paga por estos impuestos son los trabajadores que terminan recibiendo salarios. However, it's absolutely true that businesses should not receive special treatment compared to individuals. Menores. También pienso que los empresarios no deberían recibir un trato más especial que los individuos. And so I believe that this is a problem of corruption rather than anything specific that has to do with taxation. Por esto yo pienso que esto es más un problema de corrupción que de algo que tenga que ver directamente con los impuestos. Gracias. Leonardo, no desactives tu micrófono porque se pierde un poco el hilo de tu participación. Déjalo activo. Tengo otra pregunta en español. Ok, perfecto. Tengo una pregunta de Ángel Monroy en español y luego tenemos dos más en inglés de Andrew Chal para que tú las hagas, Leonardo. Voy con la de Ángel. Sobre la educación, ¿qué sería lo único que el Estado puede hacer para promover la educación entonces? Yes, we have a question on education from Angel Monroy. What do you think the government should do in order to promote like better education? So
In the United States, our education system for grade school that is below college our grade school system is entirely paid for by the government. I'm sorry, I'm having internet issues. Will you please repeat that again? So in the United States, our grade school system, that is everything below college, is entirely paid for by the government. Oh, thank you. Sí, tengo algunos problemas de internet. En los Estados Unidos, todo nuestro sistema educativo que está por debajo de la universidad, lo que viene antes, es pagado por el gobierno. That makes it very difficult for private schools to compete. Eso hace que las escuelas privadas se les haga muy difícil competir. So different states are trying different solutions. Los estados están intentando con diferentes soluciones. Some states are allowing parents to choose which public school, which government school their children attend. Sí, algunos estados están promoviendo que sean los padres que puedan elegir a cuál escuela deben ir sus hijos. So that provides some degree of competition, but the schools are still run by the government. Eso les da algún grado de competencia, sin embargo, las escuelas siguen siendo administradas por el gobierno. Other states are giving parents the money to spend on public or private schools. Otros estados les dan el dinero a los padres para que ellos decidan si gastarlo en escuelas públicas o privadas. And studies have shown that this competition from private schools makes public schools better as well. Y en las ciudades se ha visto cómo esta competencia que viene de las escuelas privadas también ha mejorado la calidad en las escuelas públicas también. It's possible that we could allow private schools to function and not have any government schools. Es posible que nosotros podamos permitir que las escuelas privadas funcionen sin ninguna escuela del gobierno. But that doesn't seem like very possible in the United States, at least right now, and I imagine also not possible in most other countries. Pero yo no creo que eso sea algo posible ahora mismo en los Estados Unidos, ahora mismo, y creo que es tampoco algo posible en la mayoría de los países. And so finding different ways that schools will be able to compete using public money is maybe the best thing that we can do to encourage competition in education. Entonces, buscar que las escuelas puedan competir utilizando estos fondos públicos posiblemente es la mejor manera en que actualmente podemos promover una mejor educación. Gracias. A ver, Leonardo, por favor, las dos preguntas de Andrew Chalk están en inglés y para que las hagan en español para el resto de nuestra audiencia también, por favor, y en inglés para el ponente. Yes, we also have in here some English questions. We have, let's see, for Andrew Chalk, it says, how would Xi Jinping react to Friedmanite policy recommendations? And how does Venezuela move to a Singaporean level of economic freedom? What are the order of policies, for example? Right. So, so China, part of the reason. Spanish, in Spanish for the rest of the, en español, Leonardo, para el resto de la audiencia. Sí, perdón. I'm sorry. Tengo problemas con el internet ahora. No sé si me escuchan bien. Sí, se oye sí, bien. En español, las preguntas de Andrew Chalk es ¿cómo podría reaccionar Xi Jinping, que es el presidente de China, a estas recomendaciones de políticas de Friedman?
y cómo Venezuela pudiese ir a un nivel de libertad económica como el de Singapur y cuál sería el orden de las políticas a seguir. So I believe that most of the prosperity that China has experienced in the last few decades is because of an adoption of Friedman-style free market ideas. Bueno, yo creo que o la mayor parte de la prosperidad que China ha experimentado en las últimas décadas se debe en buena parte a las ideas de libre mercado de Milton Friedman. After the failure of the Great Leap Forward and the Cultural Revolution in China, Deng Xiaoping in the 1970s turned China slightly towards free markets. Después del fracaso del gran salto adelante con la revolución cultural en los años 70, Deng Xiaoping hizo un mayor acercamiento al libre mercado. And more growth of free market ideas in China has allowed it to grow and prosper. I'm sorry, what was that again? The growth of free market ideas in China has allowed it to grow and prosper. Thank you. Sí, y ha sido justamente este crecimiento del libre mercado en China lo que le ha permitido crecer y prosperar. But in recent decades, the Chinese government, or I should say in recent years, the Chinese government has taken a more authoritarian approach. Sin embargo, en los años recientes, el gobierno chino se ha mostrado más autoritario. They have taken away personal freedoms, which requires taking away economic freedoms as well. Y se está eliminando las libertades personales, lo cual termina también socavando las libertades económicas. And I hope that problem will not continue, but we don't know what will happen with China right now. Yo espero que ese problema no continúe, pero ahora mismo no sabemos qué va a pasar con China. In other smaller countries, I think finding leaders that are open to both political and economic freedom is very important. Ahora, para los países pequeños, encontrar maneras de abrirse económica y políticamente es muy importante. Friedman believed that as people gained economic freedom, their wealth would grow and that they would demand political freedoms as well. Friedman pensaba que si la gente tenía libertad económica, su riqueza iba a crecer y con el tiempo ellos también iban a comenzar a demandar la libertad política. This has happened in many countries around the world, but the recent change in China is worrisome for everyone. Y esto ha pasado en muchos países del mundo, pero la forma en cómo está empeorando China cada vez es preocupante para todos. Okay. We have another question here. I think is how does Singapur, Leonardo. Sí. Yeah, the second question from Andrew Chalk is, how does Venezuela move to a Singaporean level of economic freedom? For example, what are the order of the policies? I don't know enough about Venezuela to say where to start, but all of those things are important. All of the ideas that we mentioned that Friedman talked about in Capitalism and Freedom are things they should pursue. Yo no sé nada de cómo hacer esto en Venezuela, pero todo lo que hemos conversado hoy, todas estas ideas que las pueden encontrar en Capitalismo y Libertad, escrito por Milton Friedman, son lo que deben perseguir. Bien, por acá tenemos una pregunta también del tema educativo, es de Pedro Martínez. ¿Qué método de enseñanza o aprendizaje se acercaría a aprender y enseñar en forma libre?
We have another question from Pedro Martinez, which is, what kind of method of learning or education method is the closest approach to a free education? Do you mean free as in zero cost, or free as in people can do whatever they want? Right, like a freer model or a liberty model for the education. What do you think is the best method to learn? Right. I mean, I don't know what for a country or an individual, you know, as I said before regarding education, the competition is one of the best things to do. Sí, yo no sé qué es lo mejor para un país o para un individuo, pero como les dije antes, en la educación lo mejor que se puede hacer es fomentar la competencia. And for an individual, I think learning about different ideas, understanding the ideas of people that support free markets and the ideas that people that don't can both be important. Ahora, a nivel individual, creo que es importante educarse en las diferentes ideas de personas que apoyan el libre mercado, pero también en las ideas de las personas que no apoyan el libre mercado. So prior to becoming an economist, I worked in finance for several years. Antes de convertirme en un economista, yo trabajé durante muchos años en el campo financiero. And I also studied science at the university. Y también estudié ciencias en la universidad. And so I believe that always asking questions is the best way to learn. Por eso pienso que la mejor forma de aprender es siempre hacerse preguntas. And being an entrepreneur, being active, trying new things is also very important to learning as well. Y ser un emprendedor, ser proactivo, intentar hacer cosas nuevas, esto también es importante para el aprendizaje. So for an individual to get educated, don't worry as much what I tell you or what your teacher tells you. Ahora, como un individuo que quiere ser educado, no te preocupes tanto por lo que yo diga o por lo que te diga un profesor. But go and ask questions and try to solve puzzles and find the answers that you think are right. Sino que sal allá afuera y hazte las preguntas, trata de resolver los enigmas y trata de encontrar respuestas que te convenzan que es lo correcto. I think asking questions and going out and doing things are the best ways to learn. Yo creo que hacerse preguntas y salir afuera y hacer cosas es la mejor forma de aprender. Thank you. Tengo una segunda pregunta de Andrew Chal, bueno, una aclaratoria a su segunda pregunta. Por favor, Leonardo, está en el chat, está en inglés. Yes, we have an aclaratory on the question from Andrew Chalk. My second question was more about how one gets to a free market Venezuela from where the country is today. There is a danger of causing a military backlash. The high Gini coefficient income distribution of before can be the result of a wholesale move. En español, Leo, por favor, para que entienda la audiencia. Sí, perdón. Sí, sí, mi segunda pregunta tiene que ver un poco más en cómo nosotros llegamos a una Venezuela de libre mercado desde el punto en donde está el país el día de hoy, con el riesgo de que haya un levantamiento militar y estos, digamos, coeficiente Gini o la distribución de ingresos de antes no es el resultado de un movimiento total, completo. Y luego dice, gracias por la charla, doctor Thomas, es muy interesante. ¿Cuál es su opinión? Bueno, esta es otra pregunta sobre la teoría del accionista.
posiblemente una de las más controversiales ideas de Friedman. Eso se la voy a decir después. Primero vamos a hacer esta. You can answer that, doctor. Sorry for that. So I think in any country, convincing people to give up power is very difficult. Creo que en todos los países convencer a las personas. This is a problem in the United States, just to a different degree as Venezuela. Lo mismo pasa en Estados Unidos, solamente que en diferentes grados a lo que está Venezuela. We want to find a way for our politicians not to be taking things from poor people. Queremos encontrar una manera de que los políticos dejen de quitarle los recursos a la gente. And so in countries around the world, you try to find a way, a peaceful way to have people give up power. Pobre. En países alrededor del mundo, tú tratas de buscar una manera pacífica para que la gente deje el poder. Convincing the politicians or the people in power that there's more money to be made by giving up power is hard to do. Convencer a un político o a una persona que está en el poder en que va a ganar más dinero dejando el poder es algo muy difícil de hacer. But also convincing poor people that free markets will help them and that they don't have to rely on the government is hard in every country as well. Pero también convencer a la gente pobre de que el mercado libre les va a ayudar a ellos es algo difícil de hacer también en todos los países. I think that educating people about the benefits of free markets is one path. Creo que educar a las personas sobre los beneficios del libre mercado es un camino. And addressing the problems of how we can limit the power of politicians and find good policies is another path. Y también explicar cómo podemos limitar el poder de los políticos, cómo podemos buscar mejores políticas a ser aplicadas, también es otra forma. And I think any long-term solution requires both of those things. Y creo que cualquier solución que sea de largo plazo va a requerir de ambas cosas. And so I'm glad to see many people that are interested in the ideas of Milton Friedman in Venezuela today. Por eso estoy emocionado de ver a tantas personas que están aprendiendo de las ideas de Milton Friedman en Venezuela el día de hoy. Bien, tenemos la pregunta de Oscar Rivas. Leonardo, por favor. Yes, we have another question from Oscar Rivas. Great talk, Dr. Thomas, very interesting. What is your opinion about the shareholder theory? Probably one of the most controversial Friedman's ideas. Dice una buena exposición, doctor Tomás, muy interesante. ¿Cuál es su opinión sobre la teoría del accionista? Posiblemente una de las ideas más controversiales de Friedman. Yeah, that's a great question. I think a lot of people misunderstand that idea. Sí, esa es una gran pregunta. Creo que mucha gente malentiende esta idea. Many people think that Friedman believed that businesses should just try to make people rich. Mucha gente piensa que Friedman lo que decía es que los negocios solamente tienen que intentar hacerse ricos. But Friedman believed that businesses really existed to serve consumers and create jobs. Pero en realidad Friedman pensaba que los negocios solamente existen para ofrecer un servicio a sus consumidores y crear empleos. The only way for a business to make profits is to create products that people like.
La única razón por que el negocio crea ganancias es para crear productos que a la gente le guste. And so when businesses are profitable, it means that they're creating value for society. Y si los negocios tienen ganancias, esto quiere decir que ellos están creando valor para la sociedad. Now, some people argue that businesses should have lower profits. I'm sorry, what was it again, doctor? Some people believe that businesses should have lower profits. Thank you. Hay algunas personas que piensan que los negocios deberían tener menos ganancias. But the profit motive is what gives business owners the incentive to grow their business and make it bigger. Pero son las ganancias lo que les da incentivos a los dueños de los negocios para hacer crecer su negocio, hacerlo más grande. Bigger businesses mean more jobs and lower costs for consumers. Negocios más grandes significan más trabajos y menor costo a pagar por los consumidores. And so I agree with Friedman on this issue that businesses should try to be profitable because it creates value for society. Por eso yo estoy de acuerdo con Friedman en esta idea, porque los negocios tienen que mantenerse haciendo ganancias para seguirle dando valor a la sociedad. Bueno, amigos, muchas gracias entonces por su asistencia. Muchas gracias al doctor Thomas Hogan por habernos acompañado el día de hoy en este merecido homenaje a Milton Friedman. Para nosotros, bueno, fue un honor contar con su tiempo para apoyarnos a nosotros con sus conocimientos y compartiendo las ideas de Milton Friedman y su posible aplicabilidad a Venezuela. Well, thank you so much for coming here. Thank you for your time, Dr. Thomas Hogan, for coming to this in memoriam of Milton Friedman. It was a great honor for us having you, and thank you for your time and your knowledge, and for sharing us all with us all of this information from Milton Friedman to be applied in Venezuela. Thank you. I'm glad so many people are interested in Milton Friedman and free market ideas. Thank you for joining AIER. Gracias. Yo estoy feliz que haya tanta gente que esté interesada en las ideas de los libre mercado de Milton Friedman, y gracias por unirse al AIER. Así es, gracias. Por favor, los que puedan activar su cámara para tomar una foto grupal que quede recuerdo de la actividad. Mientras lo hacen, les quiero recordar que pueden seguirnos por las redes sociales. Estamos en @BastiatBZLA en Facebook, Instagram y Twitter. BastiatBZLA es Venezuela abreviado. Asimismo, también los que desean apoyar nuestro trabajo pueden hacerlo a través de la plataforma Patreon, www.patreon.com/BastiatBZLA, y asimismo pueden ver una muestra de nuestro trabajo en la página web www.bastiatbzla.com. Yeah, we're going to take a group picture with all of us, so please open your cameras. And remember, you can follow us on our job in social media with Facebook, Twitter, and Instagram as Bastiat VCLA. And also you can support our work starting from $1 a month in patreon.com. Bueno, vamos con la foto. Por favor, vean la cámara. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos, que pasen muy buenas tardes. Nuevamente, Dr. Thomas, thank you very much for your time and your knowledge. Thank you. Yeah, have a great afternoon. Hasta luego. Gracias a todos por venir. Chao.